En este vídeo te voy a contar cómo identificar los patrones de tu programa ego y tu programa alma. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que puedas empezar a desarrollar tu propósito de vida. El propósito de vida lo lleva el programa alma y el programa ego es el que se forma en base a las circunstancias que vives y que hacen que te protejas de las vulnerabilidades de este sistema, ¿vale? De la matriz. ¿Qué ocurre? Que están en permanente conflicto. ¿Has oído alguna vez la lucha entre Dios y el diablo? ¿Entre la luz y la oscuridad? Pues el ego sí puede interpretar perfectamente como la oscuridad y como el diablo. Aquello material que nos aferra a la tierra y que nos impide poder desarrollar la misión de vida a la que hemos venido. Y el alma se asocia con esa luz, con ese Dios. ¿Qué ocurre? Que para que el programa alma, la luz, venga a desarrollar su tarea, tenemos que bajarle el volumen al programa ego. Todo lo tenemos muy subido. El programa ego, ¿vale? Esa egolatría. Pero ¿cómo identificamos el programa de nuestro ego, nuestra personalidad? ¿Cómo tomamos conciencia de eso? ¿Cómo podemos empezar a trabajar sobre eso? Porque obviamente lo que tenemos ahora que hacer es auditar ese programa ego, esa identidad. Yo en mi caso soy Alejandro García Jiménez y creo que soy de una manera. Creo tener un programa, un patrón, pero un patrón como el que tú tienes, que forjamos de entre los 3 y los 7 años. Y eso se adopta porque nos sentimos vulnerables, ¿vale? Desde que somos pequeños, sentimos que el mundo es totalmente amenazante, que el mundo es totalmente depredador y tenemos que camuflarnos en el mundo. Tenemos que adaptarnos con ese programa y con esa personalidad que vamos forjando y que hace que podamos sobrevivir, ¿vale? Porque al final es una cuestión de supervivencia y la supervivencia requiere de eso, de que con ese ego, ¿vale? Con esa energía que tenemos y que estamos desarrollando en esos momentos, de entre los 3 y 7 años, creemos un programa de adaptación, pero un programa que al final está lleno de carencias, un programa que nos va a impedir que realicemos la misión principal a la que hemos venido, ¿vale? Es decir, lo que todos llaman el propósito de vida, que es el programa propio que llevamos como seres energéticos y que tiene nuestra alma. Y aquí es muy importante que hagamos un ejercicio de recordar, porque el alma y esa energía se instala como memoria. Obviamente, seguro que tú tendrás algún tipo de memoria y sepas más o menos por dónde pueden ir los tiros de tu propósito de vida. Y seas más o menos consciente. Yo en mi caso lo sabía, sabía desde siempre cuál era mi misión de vida, pero el ego, ese programa, era tan fuerte que me impedía desarrollarlo, con lo cual caía en un círculo vicioso de frustración. Y hace un rato he dicho que tenemos que bajarle el volumen al ego, a ese programa que sí que tenemos que tener de nuestra parte, no podemos enfrentarlo con el programa del alma, con el alma en sí, porque puede ser que en algún momento se nos revuelva. Tenemos que subirlo al barco. Tenemos que hacer que el alma tome la rienda de esta misión. Seguramente ahora mismo estás pensando que esto es algo súper complicado, porque lo primero que tenemos que hacer es auditar el programa del ego, hacer una auditoría. Y la auditoría consiste en recordar y revisar cuáles son los patrones que me han llevado a ser como soy, cuáles son los patrones que se identifican con mi personalidad. Constantemente tenemos que estar haciendo un ejercicio brutal de honestidad, un ejercicio brutal de toma de conciencia. Y, por ejemplo, seguramente en tu infancia, tu familia, tu entorno más cercano, las personas con las que te criaste, seguramente que fueron tu padre y tu madre, no te validaban. Eran personas que carecían de afecto, personas totalmente distantes, es decir, distantes emocionales, que hacían que, en cierto modo, te sintieses rechazado por ellos, ¿vale? Entonces, a partir de esos acontecimientos, me imagino que tus padres vivían totalmente por el trabajo, que no pensaban en otra cosa, porque su objetivo, ¿vale? Y esto también es un ejercicio que tenemos que ir realizando, el de empatía con nuestros padres o con la familia que nos crió,
porque su objetivo era que no te faltase de nada, que no te faltase de nada material, porque ellos en su infancia no lo tuvieron, con lo cual se dedicaron y se ciñeron única y exclusivamente a trabajar. ¿Para qué? Para que tuviera lo mejor. Pero ¿qué ocurre? Que en ese entorno tan distante, ese entorno tan disasociado, ¿no? Emocionalmente, con carencias afectivas, con falta de validación, ¿qué ocurre? Que el programa ego tuyo, ¿vale? De ese niño, empieza a formarse y empieza a crear unos patrones con los cuales va a convivir el resto de tu vida. Y me ciño solamente a ese ejemplo muy concreto, ¿vale? Porque a la mayoría de las personas no ha pasado eso, ¿vale? Hay quienes más, quienes menos, y quienes sí y quienes no, pero la mayoría nos pasa eso. ¿Qué ocurre? Que convivimos durante el resto de nuestra vida con ese programa, ¿vale? Que es el programa de mi ego, la personalidad que yo me creo, y nos defendemos de la Matrix, ¿vale? Nos defendemos del medio, ¿vale? Y encaramos la vida con ese programa y con esos patrones. Puede, y si estás viendo este vídeo, que llega un momento en el que ya no soportas más ser así. Ya no soportas más ese programa que te da auténtico asco y te rechaza a ti mismo. Y empieza una relación bastante conflictiva donde por dentro el otro programa, ¿vale? Interiormente, el programa del alma, que es el que te está, es como una voz, un rumor interno, a mí me pasaba, era como un fuego interno que, dependiendo del día, él lo tenía más callado, ¿vale? Y otros días lo tenía muy intenso y no me dejaba vivir, que me decía, no puedo más con esto, no puedo más con la vida, no me soporto, no me aguanto, quiero cambiar. Yo en más de una ocasión estuve a punto de, no de quitarme la vida, pero de sí desear que todo se acabase ya, porque no podía más conmigo, no podía más con mi personalidad, no podía más con mi entorno, era absolutamente tóxico, con mis parejas idem de las mismas y con mi familia ni os cuento. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que ese rumor interno, ¿vale? Que todos tenemos y que a veces escuchamos, y debería de ser siempre, empieza a pedir un cambio, empieza a tomar más protagonismo. Esa llama, yo lo defino como una llama interna, ¿vale? Que va, a mí, por ejemplo, me nace en el plexo, desde el plexo solar hacia arriba. Pues esa llama me pedía un cambio y esa llama, que es ese factor, esa energía del alma, esa memoria que traemos entre vidas, me decían que ya llegaba la hora de hacer algo. Tenía que reprogramar mi subconsciente. Es decir, tenía que bajarle el volumen al programa del ego. Claro, y aquí, en esta fase, cuando vuestra energía os pide eso, vuestra intuición os pide ir por ese sitio, pero hay algo que no os deja, es cuando entramos en la noche oscura del alma. Seguro que habéis escuchado esa definición. Y para quien no lo sepa, ¿qué es la noche oscura del alma? La noche oscura del alma es el derrumbe de todo el edificio. El edificio está colapsando, se nos está cayendo piso a piso, con lo cual, en mi caso, pues tuve varios meses de sufrimiento y de no saber qué pasaba. Pero sí sabía, en el fondo, porque esa voz interior me decía que era un proceso que tenía que pasar y que en mayor o menor medida tenía que disfrutar. Suena una tontería, pero al final consistía en eso, en saber que iba por buen camino, en saber que mi castillo se estaba derrumbando y que mi personalidad estaba totalmente en crisis. Yo estaba totalmente en crisis, pero sabía que el camino era ese, ¿vale? Porque algo mejor me esperaba después de pasar todo eso. Habéis escuchado la famosa frase de Pablo Moto que dice, si te invade el miedo, la única manera de superarlo es dejar que te traspase. Pues justamente en esa noche oscura del alma iban sucediéndose muchos miedos. Miedo por aquí, miedo por allí, miedo a esto, miedo a aquello. Claro, en lugar de forcejear en contra del miedo, ¿vale? Y rechazarlo y esquivarlo, lo que tienes que hacer es dejar que el miedo te traspase. Porque cuando lo hace, te das cuenta que no hay nada detrás del miedo. Es como una especie de tela, ¿vale? Grisácea, o para algunos
para algunos más oscura que para otros, que te pasa, ¿vale? Es como una cortina, ¿vale? Te traspasa y lo único que hay que dejar que te traspase, y eso es muy duro, porque reconocer que tenemos un problema, pero no reconocer con el que está con otra persona, sino reconocer con nosotros mismos que tenemos un problema y que la única manera de solucionar ese problema que deriva un miedo es enfrentándose a él, es súper complicado. Tenemos que hacer un ejercicio de honestidad con nosotros mismos y de amor propio brutal. Así que aquí te dejo una labor muy importante que vas a tener que realizar a partir de ahora. Toma conciencia de ti mismo. Comienza a recordar, a identificar patrones de tu personalidad. Y digo recordar porque tienes que retrotraerte a cuando eras pequeño, a preguntarte el por qué soy así y qué me hizo ser así. Obviamente, cuando llegues al fondo de la cuestión, cuando identifiques ese patrón y la causa que lo provocó, también tienes que hacer un ejercicio bastante grande de empatía de la persona que te lo provocó o de la circunstancia. Imagina que hay casos súper duros de personas o de niños. Hay niños que de pequeños les pegaban, ¿vale? Puede ser tu caso o no. Pero si llega a ese trasfondo y ves que a partir de esos malos tratos se creó una personalidad que fue la que te permitió, obviamente, sobrevivir y poder sobrellevar toda la situación, esa situación de maltrato y esa persona o esas personas que te maltrataban, al final el ejercicio de perdón tienes que hacerlo. Es decir, tienes que perdonar esa circunstancia, ¿vale? Porque el perdón, ¿vale? Aquí es donde empiezan a sanarse, ¿no? Cuando ya se reconocen todos esos patrones, es cuando con el perdón comenzamos a sanar ese patrón, ¿vale? Ese trauma o sobre el cual hemos construido una forma de actuar en la vida. Pues tienes que realizar ese ejercicio de perdón, porque es súper importante, porque al final no es que solo vayas a perdonar solamente a la otra persona. Yo sé que puedes tener mucha rabia, que puedes estar frustrado o frustrada, etcétera, sino que el ejercicio de perdón lo haces hacia ti mismo, porque hay algo, algo de lo cual te sientes culpable. A lo mejor te pudiste sentir culpable por ser vulnerable. ¿Qué ocurre? Que al final ese patrón de culpa va arrastrándonos todos los años y sobre el cual se crea ese programa del ego, ese programa que no nos deja vivir y que no nos deja sacar la parte que hemos venido a sacar, que es el programa del alma, nuestra misión de vida. O sea, sea lo que fuere que hizo que se forjase tu programa en base a la circunstancia que fuese, la tienes que perdonar, pero con el corazón. El perdón tiene que ser a través del corazón. Y piensa que el perdón es hacia ti mismo. Cuanto más te perdones, antes sanas. Bueno, te he dejado una tarea muy importante. Hasta aquí dejo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.